Mis hermanos queridos, Dios les bendiga. Feliz sábado para todos. Qué alegría es encontrarnos el día de hoy y saber que Dios ha sido bueno, ha sido maravilloso, bondadoso y nos permite hoy pues estudiar su palabra. Yo la verdad, pastor, me siento emocionadísimo y me alegra verlo, me alegra saludarlo. Sin embargo, también, pastor, le confieso que se siente un vacío. ¿Usted lo alcanza a sentir, pastor? Por favor, por supuesto que sentimos la ausencia de nuestro brother aquí. Sí, señor. Así es. Les contamos a nuestros hermanitos que a Fabio, por algunos compromisos que él tiene, no podrá acompañarnos apenas unos 2, 3 días de esta semanita de lección, pero ya estará una vez más con nosotros por ahí a mitad de semana. Sí, señor. Así que prepárense, mis hermanos, porque esta lección está linda, está poderosa. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos dirija. Oremos. Amén. Bondadoso Señor, te damos muchas gracias por este día maravilloso que nos das. Un día para descansar, para reposar, para estar en familia, pero también, Señor, para rendirte culto y adoración, únicamente a ti, porque eres el único Dios verdadero. Alabamos y bendecimos tu nombre porque eres bueno y porque tu amor no tiene límites. Gracias, Señor, por tus bondades y por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Todo esto lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, bendito nuestro Dios. Amén. Sí, señor. Pues Betico, esta semana vamos a estudiar lecciones del pasado. Señor. Lecciones del pasado es el título general de la lección de esta semana y me ha gustado de manera muy particular ese texto que se ha escogido como texto base, el texto que aparece en Salmos. Salmos capítulo 78, el versículo 3 y 4. Voy a tomar el tiempo para leer este salmo y recordarlo a todos ustedes, queridos hermanos. Miren cómo dice: lo que hemos oído y entendido. Y sabes, Beto, que cuando yo estaba leyendo este texto, vino a mi mente un texto muy, diría yo que es como primo hermano de este texto. Sí. Es el texto que aparece justamente en Salmos. De pronto ya lo vamos a ver en pantalla más lueguito, el San Juan capítulo 1 versículo 3. Pero voy a terminar la lectura de este salmo que está aquí en pantalla, las cuales dice el versículo 3, allí: lo que hemos oído y entendido que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a sus hijos. Dice, contaremos a la generación venideras las alabanzas del Señor y su fortaleza y las maravillas que hizo. Pues, mis queridos hermanos, apreciados amigos, mi estimado Beto, mira que señor, este texto me ha gustado y he podido establecer 3 cositas importantes aquí. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros contar? Bueno, pero yo te dije, Beto, y a los hermanos también le prometí que yo había encontrado un texto que está muy relacionado con este. No sé si es posible que lo veamos. Lo tengo aquí, ¿se lo puedo leer? Sí, señor. Primera de Juan 1:3. Primera de Juan 1:3, sí. Y miren cómo dice. Sí, señor. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que tengáis comunión con nosotros, porque nuestra comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo es real. ¿Cómo te parece? No, pues maravilloso, pastor. Mira que estos textos tienen una similitud. Sí, solo señor, que hay uno que dice, el texto de la lección de esta semana dice lo que hemos oído y entendido. Pero el texto de San Juan dice lo que hemos visto y oído. Visto y oído. Pero de todas maneras, se quiere que eso que se ha visto y eso que se ha oído, eso que hemos entendido, de nuestros padres, del pasado. Sí, señor. Pero pastor, perdóname, lo interrumpo acá un momentico. Tranquilo, dale. Porque es que estas dos declaraciones son similares, pero no son las mismas. No, de ninguna manera. Una dice lo que hemos visto y oído. Quiere decir que son testigos directos. Testigos directos. Vieron y escucharon. Pero resulta que los otros no. Los otros es lo que escucharon y ahora entendieron. No vieron. Entonces hay una diferencia, ¿no? Entre esos dos textos.
Por supuesto, mi querido. Y entonces veo acá que hay que contar a las generaciones venideras, por lo menos tres cosas. Sí, Número señor. uno, mira, las alabanzas del Señor hay que contarlas. Sí, señor. Y qué bueno que nosotros como a nuestros hijos, ¿verdad? A esa generación venidera podamos contarles, podamos narrarle las alabanzas del Señor, las proezas, pero también dice aquí su fortaleza y dice las maravillas que hizo. Aquí no está hablando que contemos a las generaciones venideras las desgracias. Mira que aquí habla que de contar alabanzas, de contar fortalezas, de contar maravillas. Sí. Porque muchas veces, Beto y hermanos queridos, uno se espacia o se detiene mucho en resaltar tal vez lo negativo, lo que no edifica, lo que no ayuda. Entonces yo veo en este texto acá de entrada que me impresionó el hecho de contar, pero lo que yo voy a contar es cosa positiva, aunque también tengo que decir que de los errores, Betos y hermanos queridos, de los errores aprendemos grandes lecciones para nuestra vida. Así es, pastor, y precisamente yo iba para allá. Usted me abrió el panorama de una manera muy bonita, pastor, Sí, porque señor. obviamente a Dios debemos recordarle, ¿no? Por sus proezas. Y como usted dice, pastor, debe ser una continua alabanza. ¿Y cómo no alabarlo después de haber cruzado el Mar Rojo, ¿no? Como allá en Éxodo 14 está el evento. O cómo Sí, no señor. alabarlo por esa columna de nube y esa columna de fuego que lo seguía por el desierto. ¿Cómo no alabarlo por cambiar una agua amarga que no se podía tomar a una agua dulce? ¿Cómo no alabarlo porque de la nada aparece agua de una roca para que pueda beber, pastor? Es Sí, que señor. sabe que ese milagro a mí me gusta muchísimo porque uno se imagina como que el Señor hizo salir un chorrito de agua, ¿no? Un chorrito de agua y de ahí pues tomaron los israelitas, pero pastor, era más de 1 millón de personas. Las que iban a ¿Cómo? beneficiarse. Pastor, ¿cómo poder saciar la sed de más de 1 millón de personas? O sea, lo que salió de esa roca no fue No fue un una chorrito. quebradita, no fue un chorrito, pastor. Lo que salió de esa roca fue un río. O sea, es que fue un gran manantial para poder saciar la sed de todos los que estaban en el desierto. ¿Cómo no alabar a Dios, pastor? Cruzando el Jordán y ver cómo las corrientes se juntan en un solo lugar para que el pueblo pase. ¿Cómo no alabar a Dios viendo caer los muros de Jericó? Ahora, yo solamente estoy hablando de ese pasado del pueblo de Israel. Y si nosotros nos detenemos un momentico en nuestra vida, pastor, Oh, por favor. haciendo una retrospección pequeñita, allá de esa enfermedad de la cual creíamos que íbamos a morir y el Señor nos restauró, de esa deuda que nosotros creímos jamás íbamos a saldar, pero el Señor la saldó, de una vida de desgracias, una vida una persona alcohólica o entregada a los vicios, pero ahora es una vida que representa y vive para Dios. Entonces nosotros podemos ver, pastor, cuando vemos nuestro pasado, que definitivamente Dios es bueno. Tenemos mucho más para agradecer que para pedir, pero a nosotros se nos olvida mirar atrás para reconocer a Dios y alabar a Dios, sino que muchas veces, pastor, como usted lo decía, miramos atrás únicamente para resaltar lo malo. Sin embargo, sí es bueno ver aquellas cosas malas que ocurren para hacer cambios en nuestra vida, porque es meritorio, pastor, es necesario. Poderosos actos de salvación, Beto, en la historia. Nosotros encontramos en la historia pasada allí del pueblo de Israel, pero también en nuestra vida pasada. Yo no sé exactamente cuántos años Dios te ha permitido vivir, pero tú tienes una historia de aquí, ¿verdad? Lo que te pasó hace tantos años atrás, y yo creo que tú recordarás eso y tú podrás perfectamente enmarcar muchos de esos actos que te han ocurrido como esas grandes proezas de salvación de Dios, como Dios ha Así estado es. allí guiándote. Y yo creo, Beto y hermanos queridos, que no habría, como han dicho varios autores, no habría libro
que valga, que alcance para narrar y para contar esas maravillas que Dios ha hecho, no solamente, reiteramos, en el pueblo de Israel, que ya tú lo has narrado perfectamente, sino ahora en nuestro tiempo presente, en nuestra propia experiencia. Son muchos los actos, ¿verdad?, por los cuales uno podría simplemente, como tú lo decías, Beto, alabar el nombre del Señor. Algunos actos que pueden estar perfectamente enmarcados como en lo que es la fortaleza de Dios. Tú te imaginas, yo por un momento cuando tú hablabas de que no fue un chorrito el que salió, ¿verdad? Sí, y no fueron 3 personas las que bebieron de esa, fueron muchas personas. Yo dice, ¿en qué momento? Eso es una proeza, una cosa grande. Cuando, por ejemplo, los médicos no dan ningún parte de aliento, no un parte positivo, y Dios añade vida, añade años a esa persona. Cuando uno recuerda, ¿no?, cómo vivimos angustiados por estos actos, no queda otra cosa que darle la honra y la gloria al Señor. Y yo creo que es allí cuando nosotros cobra sentido, ¿no?, la lección de esta semana, cuando nos habla de esas lecciones grandes, lindas, que aprendemos, Beto, del pasado, porque sin duda alguna ahí nos está hablando latentemente. Así es, pastor. Pastor, y es que mire que hay algo, o sea, yo voy a ir a la contraparte, ¿no? La lección precisamente de hoy y para esta semana nos está hablando que debemos tener lecciones del pasado, pero acordándonos, ¿no?, de las bendiciones de Dios y de cómo Dios ha sido bueno. Sí, señor, totalmente. Sin embargo, de esas circunstancias difíciles y de dolor, de esas también nosotros hemos aprendido, y quizás haya muchas personas que están viendo este video con nosotros. Y pastor, quizás un hijo suyo perdió la vida, quizás fue su pareja en ese momento, quizás fue un mal negocio que lo llevó a la ruina, quizás fue una decisión equivocada en su vida e hizo que, todo se trastornara. Pero quizás esas personas hoy puedan decir, oiga, yo viví eso atrás. Sí, señor. Yo pasé por eso allá. Pero de no ser por la muerte quizás de un hijo, yo no hubiese conocido al Señor. Si no hubiese sido por ese desastre económico, yo no le hubiese entregado mi vida al Señor. Si no hubiese sido por esa vida tan vil que yo llevaba y quizás el Señor me libró de la muerte, de unos disparos, de un accidente, entonces yo no le entregué mi vida al Señor. No sé si me hago entender, pastor, pero totalmente. Pero muchas veces tenemos que recurrir al pasado y también acordarnos de esas cosas que no son gratas para reconocer en medio de todo que ahí Dios estaba obrando también en nuestro favor, pastor. Totalmente, totalmente. Yo creo que hacemos bien nosotros en poder estar dispuestos y estar muy atentos para aprender grandes lecciones, aún, Beto, de los errores que cometemos. Muchas veces Dios permite, ¿verdad?, situaciones adversas en nuestra vida, pero como hemos dicho, ¿no?, y como hemos recordado lo que el apóstol Pablo declara en Romanos 8:28, que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. El hecho de que no nos desesperemos cuando viene una circunstancia negativa, sino que podamos pensar, bueno, ¿qué lección el Señor me quiere enseñar en esta circunstancia que no es muy grata para mí, en este error que cometí? Mira que en mi ejercicio pastoral hay momentos donde uno dice, wow, esto fue un desastre, pero aunque fue un desastre en el momento presente, eso hace parte de la experiencia que uno va adquiriendo, que para un futuro cercano no se va a cometer. Entonces uno gana de todas maneras. Claro, y hay lecciones valiosas que debemos estar dispuestos allí a recibir. Y bueno, mira, te cuento una cosa, y creo que tú también conoces, aquí lo compartimos con todos nuestros hermanos. Hay una cita, ¿no?, que dice que de la sierva del Señor, que nosotros debemos recordar el pasado para ver la forma maravillosa como Dios nos ha conducido en nuestra historia pasada. Sí, señor. No tengo exactamente, aquí, Betico, no tengo exactamente la cita, pero no, la pastor, estoy en este momento a mí también se me escapa, pero la declaración es verdadera, es genuina. Sí, señor. Pero, pastor, note lo siguiente, además de esa cita, sí, señor, es que yo encuentro en la misma Biblia cómo el Señor me llama a mí la atención desde el pasado para que yo corrija mi presente. ¿A qué me refiero con eso? Recuerda, por ejemplo, cuando vinieron las serpientes al campamento de Dios.
¿Por qué vinieron las Sí, señor. serpientes? Porque resulta que el pueblo renegó por el maná. Otra vez maná, Señor, otra vez maná. El Señor se llenó de ira, no en nuestro lenguaje y no en nuestra forma, pero Él se airó con el pueblo y vinieron serpientes a morderlos Ardientes. y a matarlos. Sí, señor. Pero el Señor también envió la salvación, ¿no? Ahora, otro momento fue cuando el pueblo desobedece al Señor y viene la muerte. Eso está registrado en Números 16. Ese evento realmente me parece muy lindo que mis hermanos debieran allá repasarlo en su casa, porque la Biblia dice que el Señor le dice a Moisés y a Aarón, vea, apártense un tantico porque yo voy a acabar con toda esta gente. Sí, Y señor. realmente es así. Ellos se tiran a tierra, pero comienza a morir la gente en el campamento. Entonces Moisés le dice a Aarón, enciende tu incensario y corre. La Biblia dice allí que Aarón corre con el incensario y llega hasta el punto donde están los vivos y los muertos. Y allí hace expiación y allí ruega y allí dice, Señor, por favor, ten misericordia. Y el Señor detiene la mortandad. ¿Pero por qué? Porque el pueblo había sido desobediente. Y no olvidemos otro punto de desobediencia. Sí. Fue en el Sinaí. Recuerda, pastor, cuando Dios le da los 10 mandamientos a Moisés en el monte. Cuando Correcto. desciende Moisés del monte, se encuentra a un pueblo hecho un desastre, adorando un becerro. Entonces Moisés, inspirado por el Señor, le dice al pueblo, bueno, los que están de parte de Dios, háganse para este ladito, y los que están en contra de este otro ladito. Y luego Moisés, por orden del Señor, le dice a los levitas, saquen sus espadas y hagan juicio, amigos, hermanos, parientes, padres, hijos, y tuvieron que hacerlo. Ahora, todos estos eventos uno dice, uy, qué cosa tan terrible, pero Así. nos recuerda que tristemente allá se desobedeció y el Señor tuvo que hacer juicio sobre eso. Nosotros debemos hoy ser obedientes para salvarnos del juicio. Si somos obedientes, si nos anclamos a Cristo Jesús, entonces vamos a encontrar la misericordia de Dios, pastor. Pues viene a mi mente y me voy a adelantar un poquito porque vamos a verlo más adelantico al llegar al final de esta presentación, pero con esa declaración que tú haces, Beto, me hace acordar lo que el apóstol Pablo dijo, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza fueron escritas, a fin de que por la paciencia y el consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Y mira que voy a utilizar aquí uno de esos dichos que siempre decimos, ¿no? Cuando mi papá decía... Cuando escuches la nalga de tu vecino, pon la tuya en remojo. No sé si cuando escuches, es decir, okay. cuando algún vecino le aplicaba un juicio, le daban correa por alguna cosa, Okay. oiga, preste atención a usted, mire usted qué está haciendo, porque no sea que también se le pase a usted ese juicio o también ocurra lo mismo con usted. Y pues, Beto, tú lo decías perfectamente, las acciones del pueblo de Israel llevaron a que Dios actuara de una manera, ¿verdad? Y hoy día nuestras acciones, tal vez nuestra mala conducta, nuestro pecado, de la misma manera, porque la historia se repite, hace que nos vengan a nosotros consecuencias desagradables. Entonces sí, es muy valioso el hecho de que nosotros podamos no ignorar el pasado, ¿verdad? Y tenemos un espejo extraordinario allí en el pueblo de Israel. Tenemos un espejo para ver los aciertos y los desaciertos de este pueblo. Cuando este pueblo era obediente, le iba bien. Cuando este pueblo era desobediente, pues también venían consecuencias. Y ahora, mis hermanos, mis amigos, si nosotros somos sabios y ponemos en práctica y aprendemos las lecciones del pasado, podemos llegar a ser mejores hoy día porque tenemos un espejo y podemos decir, Señor, ok, mire, aquí por esto no ando porque mire lo que pasó aquí, por esto, y vamos guiándonos y podemos tener una vida más, diría yo, más tranquila, más segura, porque pues tenemos un espejo para mirarnos allí y no cometer tantos errores y tantos desaciertos en la vida, mi querido Betico.
Así es, pastor. Y es que lo que usted acaba de decir hila preciosamente con nuestra promesa, pastor, que usted la parafraseó, pero qué bonito que la podamos tener aquí en pantalla para todos nuestros hermanos. Aquí está, pastor, y Claro que compártanla. sí. Esta es la promesa de la semana, mis hermanos. Es muy linda y creo que muchos nos hemos encontrado con ella, porque dice así el apóstol Pablo, ¿no? Porque las cosas, hermanos, que se escribieron antes, la historia pasada del pueblo de Israel, ¿verdad? Los patriarcas, dice que eso ocurrió para nuestra enseñanza. Se escribió a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, tú y yo tengamos esperanza. Qué cosa tan linda, tan maravillosa, y ojalá que durante esta semana pues eso sea lo que ocurra, ¿no? Que nos llenemos de consuelo, de esperanza al ver las cosas que ocurrieron antes al pueblo de Israel. Vamos a orar, mis hermanos y Sí, hermanas. señor. Gracias por este lindo mensaje. Oramos. Padre bueno y misericordioso, alabamos tu nombre por tu inmenso amor y tu bondad. Durante esta semana, Señor, queremos dedicarnos, queremos detenernos a poder contemplar esa historia pasada y ver la manera maravillosa como tú has conducido al pueblo de Israel, que nos da garantía y seguridad también de que nos conducirás en nuestro tiempo presente y nos llevarás de victoria en victoria. Amén, Permítenos, Señor, aprender cada día aún de nuestros errores para ir mejorando, para ir creciendo cada día y poder darte a ti la honra y la gloria que solo tú mereces. Nos ponemos en tus manos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Mis hermanos queridos, Dios les bendiga. Nos vemos mañana, 5 de la mañana, hora Colombia. No lo olviden. Chao. Sí, Señor. Bendiciones a todos. Chao, chao, chao.